Estos domingos hasta hoy la profecía de Habacuc, y hemos estudiado cada domingo un capítulo. Yo sé que de una manera sintética hemos tratado en lo posible de mirar texto por texto, pero nos llevaría mucho tiempo. Por eso he sintetizado los 3 capítulos en los 3 puntos, en los 3 aspectos que hemos tratado. El primer día, ¿se acuerdan cuál fue el tema que tratamos en el primer capítulo? Que la justicia de Dios trasciende la comprensión humana. ¿Se acuerdan? Todo el título del libro yo le he titulado La amplitud de la justicia divina. Pero el primer día tratamos de que la justicia de Dios trasciende la comprensión humana, en la queja de Habacuc, en la queja del ser humano contra Dios. El segundo domingo, el segundo capítulo de Habacuc, hablamos de que la justicia divina corrige la injusticia humana. Cuando Dios da respuesta a Habacuc sobre su queja, sobre su reclamo, que por qué esto y aquello no hay, si hay, bueno, pues Dios responde. Entonces, el segundo aspecto que vimos a manera de tema es la justicia divina corrige la injusticia humana. Dios corrigió a Babilonia, como corrige a todo ser humano malo, perverso, que aún hace daño a los hijos de Dios, pero que es Dios Altísimo en su misericordia y en su justicia a veces los usa para infligir disciplina sobre los creyentes, así como lo oyen. Hoy veremos el tercer capítulo de Habacuc. ¿Sí están leyendo Habacuc? Espero que estén soportando ustedes mismos el estudio, la lectura de Habacuc. Hoy miraremos el capítulo 3 y último de esta profecía, y el tema que vamos a tratar es: la justicia divina garantiza la seguridad cristiana. Yo le mandé los WhatsApp a los hermanos el bosquejo para que no estén en lo posible escribiendo acá, pero si pueden hacerlo, tienen su libertad. Algunos dicen que no les están abriendo el WhatsApp. Tienen que bajar en Play Store la aplicación que corresponda para que puedan bajar los escritos. Con los eruditos aquí, los de la cibernética, hablen con ellos cómo es el tema, ellos les ayudarán. Tienen que bajar la aplicación, si no, no van a poder abrir los WhatsApp que les he estado enviando de la enseñanza los domingos. No las diapositivas, sino el bosquejo escrito. Si quieren las diapositivas, también se la pudiera mandar. Les invito por favor en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Vamos a ir leyendo en la medida en que vamos estudiando. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice así la bendita, inerrante e infalible, eterna palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró y hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Vamos a dejarlo inicialmente hasta allí, en esta lectura inicial de la profecía de Habacuc. Recuerden, ya puede pasar el bosquejo, le agradezco, mis hermanos arriba. Hoy hablamos de que la justicia divina garantiza la seguridad cristiana. Es el tema que vamos a desarrollar hoy, basado en la correcta actitud de Habacuc. Una vez ha escuchado respuesta de parte de Dios, una vez Dios ha argumentado por qué va a usar a Babilonia para castigarlos a ellos y por qué es justo su metodología, su pedagogía correctiva, y al final entonces tenemos que la justicia de Dios
garantiza la seguridad cristiana. Pero bien, pensemos en lo siguiente. ¿Qué te da seguridad en la vida? Pensemos por un momento, ¿qué te da seguridad en la vida? ¿El actual sistema de justicia te da confianza? De nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad. ¿Tienes seguridad en los que aplican justicia en nuestro país? De eso se quejaba Habacuc en su época. Ahora bien, igual que usted y yo, Habacuc también tenía sus dudas en su época. Y luego que el justo juez le respondiera, capítulo 2, cambió su actitud y confesó que la justicia divina era garantía de su seguridad. No sé en qué confías tú generalmente. En tu cuenta de ahorros, en tu cuenta corrientes, en tus propiedades, en tu destreza para hacer negocios. No sé. Habacuc en su época también tenía muchas dudas sobre la justicia de su entorno, y por ello Dios le garantiza que solo en su justicia tenía seguridad para él. Miraremos, entre tanto, en primer lugar, o continuando el bosquejo general de lo que estamos tratando, ustedes harán la correlación desde el capítulo 1. Hoy, el tercer punto es que la actitud correcta con Dios, la actitud del hombre correcta con Dios. En primer lugar, versículos 1 al 7, que hace un momento hemos leído, la actitud correcta con Dios es reconocer, admitir la grandiosa obra de nuestro Dios. Cuando Dios responde a Habacuc sobre su enojo, sobre su querella ante él por la aparente carencia de justicia que había sobre la tierra, Habacuc oró a Dios. Si se percatan cómo arranca el capítulo 3, versículo 1, Habacuc oró a Dios y dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Es interesante, y esa es la actitud, esa es la respuesta humana correcta frente a la palabra de Dios, frente a la respuesta justa, correcta de Dios ante nuestras dudas, inquietudes, reclamos y peticiones que muchas veces hemos tenido contra Dios por los sucesos, por los acontecimientos diversos de nuestra vida. ¿Y qué hace Habacuc? Hay dos cosas bien claves allí en ese versículo 1 y 2. Oración y palabra. Oración y palabra. Oí tu palabra y oró a Dios. Una vez que ha oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra santa, inerrante, infalible, eterna, Habacuc es confrontado, es renovado, es motivado a orar. ¿A qué te motiva a ti más cuando escuchas la palabra de Dios? Con la actitud y desprovisto de los presupuestos que nos es usual para pelear con Dios, si es que podemos pelear con Dios. Habacuc, ante la verdad, ante el inquebrantable, ineludible argumento que Dios plantea sobre por qué está haciendo lo que hace, no hace más que admitir que tiene Dios la razón, y en oración va a reconocer la grandiosa obra de Dios basada en su palabra, y responde con oración y expresa temor por lo que ha dicho, por cómo se ha quejado, porque era un ignorante, porque estaba, en la condición emocional que estaba, y responde con temor, y dice el versículo: y temí después de haber oído la palabra de Dios. Eso debe ser, esto es lo ideal y lo correcto que debe producir en nosotros al leer la palabra de Dios. Por ello, la primera aplicación que se deduce, entre tanto, es ante tus confusiones, dudas, molestias, quejas y demás, ve a la palabra de Dios, ve a las escrituras inerrantes, infalibles, eternas. El cielo, la economía, la cultura, las tradiciones, los sistemas de gobierno, lo que sea, va a pasar. Pero la palabra de Dios está escrita desde Génesis, cuando no había nada, y hasta Apocalipsis, donde todo está consumado
y decidido. Por lo tanto, hacemos bien en recurrir al manual. Ese es nuestro manual de vida. Ahí está registrado. Y Habacuc, una vez que escucha a Dios, teme, produce respeto, reverencia y temor ante su Padre Celestial. Correcta decisión. Por ello, este capítulo 3 lo consigo yo así, como el cambio de actitud o la actitud humana correcta con Dios. Y en primer lugar, resaltar la grandeza de su obra y respondiendo con oración, con temor y pidiendo, con esto, una vez que Habacuc entiende que Dios tiene la razón, porque siempre la tiene, y responde con oración y temor, ahora pide que se realice su plan, su proyecto profético para con Israel y para con Babilonia. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En estos tiempos, hazla. En medio de los tiempos, hazla conocer. Esto que estás diciendo acerca de lo que vas a hacer, hazlo, dalo a conocer. Cuando Habacuc está quejándose en el capítulo 1 por lo que sucede, ahora que comprende, ahora que en humildad y mansedumbre Dios le ha hecho entender, ahora dice, hazla conocer en la ira justa que vendrá sobre Babilonia y también sobre Israel, porque lo merece, y Judá. En ese tiempo, en esa hazla conocer, pero también acuérdate de tu misericordia. Y el desarrollo, versículos 3, 4 y 5, exaltan la obra grandiosa de Dios y pide ahora a Habacuc que se realice. Eso está bien. Esa es la respuesta adecuada de un hombre que ha comprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Voluntad que hacía un tiempo él no comprendía, pero que ahora, completamente convencido que Dios siempre hace lo correcto, la acepta, aunque Dios no iba a cambiar de opinión y iba a disciplinar fuertemente a Judá, a Israel. También reconoce la grandiosa voluntad o grandiosa obra de Dios, estas realizadas con su poder. Dice el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí en todo ese despliegue de gloria que estaba escondido, su poder. Dios iba a manifestar su poder para con Babilonia, esa grande nación orgullosa, prepotente, que estaba arrasando con cuanto país, ciudad habría por allí, y que Dios la utilizaría para disciplinar a su amado Israel. También sobre ellos vendría el poder de Dios. Entonces, reconoce la grandiosa obra de Dios que Él realiza con su poder, con el poder de su gloria y con el poder de su mano que nada ni nadie puede detener. Eso es. En ello miremos todo lo que nos rodea, todo lo que nuestro Dios ha hecho, y recordemos ese texto del Salmo 19, versículo 1, que dice: todos los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuestro Dios es grandioso. Todo lo que Él ha hecho es grandioso y será grandioso, porque el universo, la tierra y todo lo que hace revela el carácter grandioso de nuestro Dios. Entonces, esa actitud fue determinante para el cambio de la mente en Habacuc, como debe ser la suya para mí también. Cuando te sientas así, afligido, molesto, resentido, haz todo lo posible. Y mira, toma aire y empieza a contar no hasta 10, hasta 10,000 si quieres, porque 10 no alcanza. A veces 10 no alcanza para calmarse. Necesitamos seguir contando, pero recuerda la grandiosa obra de Dios. Lo que Él hizo en este vasto universo, lo que hizo en tu vida y lo que hizo en la vida de todos, y lo que hizo en la grandiosa obra de la cruz cuando entregó a su Hijo por tus pecados. Y ahora la grandiosa obra de que eres un hijo eterno de Dios,
y de que nada y nadie va a cambiar esa situación. Bueno, recuerda no solo lo que es la naturaleza, la manera como Él manifiesta su poder y en su mano, sino también lo que Él ha hecho en tu vida, la grandiosa obra de tu salvación. De igual manera, reconoce la grandiosa obra de Dios aplicada en su juicio. Mire lo que dice el versículo 5 al 7. Delante de tu rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, obra de Dios, pero en este caso enmarcado en su juicio que será sobre Babilonia. Y dice el texto: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. ¿Qué se puede detener ante Dios? Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos de Dios son eternos. Dice el versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la justicia de Madián temblaron. Dios aplicando juicio en otrora y en el presente de la vida de Habacuc. Y él está haciendo un reconocimiento de la obra grandiosa de juicio de Dios en esas naciones y aún sobre la tierra. Que cuando Dios actúa se siente su poder expresado en los movimientos y en las demás situaciones de la naturaleza. Amados, reconozcamos eso. Cambiemos de actitud. ¿Todavía estás molesta con Dios por algo? ¿Todavía piensas que Dios ha sido o está siendo injusto contigo? ¿Por qué? He aquí un buen modelo. Cambia de actitud. Reconoce la grandiosa obra de Dios expresada en esta forma, así expresada en el juicio. ¿Hay alguien con quien estás molesta y molesto o molesto y quieres que Dios aplique juicio corrector, disciplinario sobre él o sobre ella? Ya no hay oraciones imprecatorias hoy día. Hoy es oraciones de misericordia, de perdón y de compasión. Sin embargo, el juicio que vendrá sobre él o sobre ella o sobre ellos les corresponde a Dios. Ya no pedirlo a ti y a mí, que Dios envíe un huracán de maldición sobre ellos. No, ese tipo de oraciones ya no se aplican en el cristianismo. Dice la Biblia que al que te maldiga, bendícelo. Al que te hace mal, hazle bien, orando a favor de cada persona que nos hace mal. Sin embargo, Habacuc aquí está resaltando la manera como el juicio de Dios se vio aplicado en aquella época. Juicio de muerte. Sí, así fue. Mortandad sigue al Señor cuando Él actúa con justo juicio. Juicio sobre los rebeldes, Parán y otros, Madián y otros. Y juicio de aflicción, porque cuando Dios aplica juicio corrector, sí, viene aflicción sobre los impíos como también sobre nosotros. Y ese juicio vendría sobre Babilonia y vendría también sobre Israel y sobre Judá por pecadores, por rebeldes e idólatras. Otro segundo aspecto para resaltar en la actitud humana correcta con Dios, luego de exaltar la grandiosa obra de Dios como lo hemos detallado, es también otro elemento de la actitud, es exaltar su autoridad o su absoluta autoridad. Versículos 8 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y el resplandor de tu refulgente. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Hasta ahí. Ahora Habacuc está exaltando que Dios es absolutamente la autoridad
y por lo tanto es justo y correcto que Él se aire y enoje en indignación por lo que está sucediendo justo con esas naciones, y exalta su autoridad. El que tiene el control o la autoridad para decidir qué hace, cómo, cuándo, por qué y para qué hace. Él sabe por qué usa a alguien para infligirnos algún dolor. Él sabe por qué permite que sucedan o no las cosas, pero Él no está impávido en silencio de brazos y piernas cruzadas, dejando que todos hagamos como querramos. No, Él hará y hace a su debido tiempo conforme a la autoridad que le compete. Él es la fuente de la verdadera y única y santa autoridad. Por lo tanto, esa autoridad se expresa inicialmente allí hablando en su justicia o por su justicia. Justicia que Él expresa airado contra la humanidad, con las naciones que así se han resuelto rebelar contra Dios. Indignados por los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes allí? Babilonia y las naciones que se apartaron de Él. Y indignado también con las naciones que consciente y voluntariamente han hecho lo malo delante de Él. Y sin embargo el Señor actúa por amor, pero también por justicia contra ellas. Hermanos, calma, reposo, no pierdas la cordura, no te permitas a ti misma, a ti mismo, que este sistema mundano, rebelde y malvado establecido por Satanás el diablo, aunque nuestro Dios gobierna sobre él, sea así. El Señor en su autoridad obrará en su justicia contra los rebeldes y contra las naciones. También en cuanto a su autoridad absoluta, Él también expresa autoridad basado en su fidelidad. En medio de esto, miren lo que dice el versículo 13: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío. Dios actúa. Habacuc está exaltando la autoridad de Dios, autoridad que Él aplica por su justicia sobre los rebeldes y sobre las naciones, pero también en su autoridad expresa su fidelidad, su autoridad para auxiliar a su pueblo de Israel. En medio de esa crisis, en medio del juicio que está ya determinado que Dios utilizará a Babilonia para disciplinar, castigar a Judá, el Señor expresa su voluntad. Dice Habacuc: también, Señor, saliste para socorrer, para cuidar, para liberar a tu pueblo querido. El Señor es justo, el Señor es fiel, y en su autoridad también te cuida, también te protege. Y todo aquello que en un momento dado quieren hacerte daño, si Él en su autoridad los detiene, ahí quedará. Confía que la justicia divina garantiza tu seguridad cristiana, y Él en su autoridad hará detener cualquier maquinación maligna, demoníaca, humana, mundana, lo que sea que haya a tu alrededor. Seguramente tú has sido objeto de ello. Seguramente aquí pudiéramos mirar y escuchar testimonios al respecto, y cómo Dios detuvo la boca, cómo Dios detuvo el accionar, cómo Dios detuvo el juicio y demás actitudes en contra nuestra. En su autoridad y en su justicia lo hizo, porque Él es fiel. ¿Sí? Por lo tanto, fiel para cuidar a su pueblo, en ese caso Israel, ha ungido bien el rey protector o el rey encargado de Judá o de Israel en esa época, y obviamente también fiel para castigar al impío que iba a hacer daño a Judá. Aunque Dios lo iba a usar, también el impío Babilonia sería merecedor del juicio de Dios. Así que a confiar, a exaltar, a confiar que nuestro Dios, en su correcta
justicia es el que garantiza nuestra seguridad. Nuestra seguridad no puede estar en la economía, nuestra seguridad no puede estar en la estabilidad o inestabilidad social, nuestra seguridad no puede estar en nuestras posesiones y propiedades, nuestra seguridad no puede estar en qué sistema de gobierno hay actualmente en el país. Llámese como se llame, como sea el presidente, como sea el gobernador, el alcalde, nuestra seguridad está en Dios, en su justicia, en la manera como Él actúa, en su poder, en su autoridad, en su amor, en su gracia. Y en este tercer aspecto, Él en su absoluta autoridad también la expresa en su señorío, versículos 14, 15 y 16 de capítulo 3. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de tus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. O sea, ellos se gozaban haciendo daño a otros como quien devora al pobre. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está entendiendo ya, y por eso tiene una actitud correcta con Dios. Ahora él sabe, poéticamente expresado, como lo estamos leyendo. Yo sé que hay un juego de palabras que no siempre son comprensibles. Hay que estudiar con detalle el libro, pero lo que Habacuc intenta explicarnos es que en medio de eso que ahora comprende que Dios va a hacer usando Babilonia para disciplinar, el Señor es eso, Señor, la máxima autoridad y ahora el supremo, el que tiene el señorío para que las cosas sean o no sean, aplicado a los enemigos, aplicado con soberanía sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los montes, sobre los mares, donde Él quiera actúa. Nadie detiene su actuación, su andar. Y Habacuc de manera poética expresa cómo Dios va a actuar. Y al final del versículo 16, interesante, dice Habacuc al final del versículo 16: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Cuando suba, ¿quién? Cuando suba Dios para aplicar su señorío y su autoridad sobre ese pueblo que va a arremeter y a producir aflicción sobre Judá y sobre Israel. Aún dice, estaré quieto viendo lo que Dios va a hacer, porque yo sé que lo que Él hace es justo. Hasta aquí Habacuc tiene bien claro que lo que Dios hace es justo, porque lo merece. Y aunque él ha comprendido lo que Dios va a hacer, él sabe que Dios no va a cambiar, porque lo merece, porque Judá e Israel se apartaron de Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me he hecho entender? He hecho todo lo posible para que entendamos que Dios en su justicia va a actuar y que Él en su misericordia va a obrar con gracia y con misericordia. Ante esto, miremos lo que dice a continuación, punto 3. Y les confieso que este trozo de palabra para mí ha sido muy especial. Noten que al final de todo esto, ¿cómo confiesa Habacuc ahora? El tercer aspecto de la correcta actitud humana con Dios: confesar su plena confianza en la justicia de Dios, porque es la justicia de Dios la que nos garantiza verdadera seguridad. Y dice el versículo 17 en adelante: Dios va a enviar a Babilonia, el juicio es inevitable, vamos a sufrir, vamos a entrar en angustia. Pero luego el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza,
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amados, Habacuc, al final de su profecía, después que ha contado hasta 3,000 o 10,000, no sé cuánto contó Habacuc en el Espíritu de Dios, pero ahora está tranquilo. Y esa angustia y esa desazón y esa molestia y ese enojo que tenían contra Dios cesó, salió, pasó. Y ahora que por el Espíritu de Dios ha oído a Dios, ha entendido a Dios y ha respondido en oración a Dios con lo que hemos leído y estudiado, ahora dice en el versículo 17 en adelante que confiesa su plena confianza en Dios. Y con ello decir que estoy seguro porque tu justicia, Padre Jehová Dios, garantiza mi seguridad. Y esa confianza se expresa en cualquiera sea la escasez. ¿Por qué me lo quitó? Se expresa en la escasez. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca. Bueno, ¿por qué la higuera? Porque eso eran los frutos, los cultivos para producir el aceite y demás elementos, perfumes y demás, elementos de la producción agrícola en Israel. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides, ¿se está refiriendo a qué? A los cultivos de uvas, que era otro elemento importante en la economía agrícola de Israel. Ni en las vides haya fruto alguno para comer, para cultivar, para hacer el buen vino, nada de eso. Para consumir y vender, nada de eso. ¿Y qué más dice? Aunque no haya aceite, el fruto del olivo, dice además, ni los labrados den mantenimiento, ni haya vacas en los corrales, no haya ovejas, no haya nada, no haya nada. Mire, el Habacuc del capítulo 1 se está quejando aunque había eso. Ahora el Habacuc del capítulo 3 está dispuesto, no me voy a quejar aunque no haya nada. ¿Se dan cuenta? Cuando llegamos al punto de conocer que la justicia divina es la que garantiza nuestra seguridad y no la economía de la ciudad, del país, de nuestra cuenta de ahorro corrientes o de lo que nos rodea, aunque no haya nada que comer. Porque no iba a haber nada que comer. ¿Sabe qué está pasando? Habacuc sabe que en cuanto se cumpla la profecía y Babilonia sitie, rodee a Judá e Israel, arrasarán todos los cultivos, no permitirá que entre, salga comida por donde. Y eso por lo tanto iba a producir hambre, escasez, como ocurre cuando hay estos derrumbes de estos días y las vías de ingreso y acceso a los pueblos y ciudades se cierran y se empiezan a escasear los alimentos porque empezamos a comer normal todos los días y ya se acabó la harina pan, y ya se acabó la carne, ya se acabó las frutas, y ahora ¿qué hacemos? Y empezamos a buscar qué vender porque no hay dónde comprar y la economía se desestabiliza. Habacuc está sabiendo que esto se va a presentar allá. Sin embargo, Habacuc, ¿qué dice? Con todo y esto, aunque haya la escasez, la crisis económica que haya, que no va a haber reforma política ni económica que valga, con todo yo me alegraré en Jehová. Qué contraste capítulo 1 con capítulo 2. Allá está quejando, molestándose Habacuc. Ahora dice Habacuc, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en crisis económica? ¿Cuándo? Incluso voy a ser mucho más puntual en esta parte. ¿Hubo algún tiempo en tu vida que no tenías que comer? No levantes la mano, no levantes la mano. Tranquilo, no tienes que evidenciarse. Piense en ese día, en ese mes, en esa semana, donde no tenías que pagar la luz, el agua, el gas, educación, posiblemente hasta te cortaron los servicios. Cuando llegó la hora del desayuno, del almuerzo y no tenías que prepararle algo a los niños. Vamos a ser honestos, algunas de esas épocas pasaron o han pasado o pudiera estar pasando. Mire, dice Habacuc,
¿Cuántos podemos decir como Habacuc con esto también? Señor, hoy decido, porque creo que tu justicia es la que garantiza mi seguridad, que aunque no haya nada que comer, porque no tengo empleo, porque se me acabó el dinero, porque no tengo nada en ninguna cuenta, porque nadie me tiene que pagar algo, porque no tengo nada, con todo yo me voy a alegrar y a gozar en ti, el Dios de mi sanación o salvación o liberación, que puede traducirse esa palabra hebrea. Amados, tienes que tomar esa decisión. ¿Sigues confiando en qué? ¿En quién? ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Por lo tanto, esa es la actitud correcta de una persona que ha comprendido que su seguridad no puede estar mediada por lo que tiene de este mundo, sino por lo que es y tiene de parte de Dios. La economía, la alimentación y la subsistencia están garantizadas por el Señor, y confiar si Dios quiere o no quiere proveer. Les animo a que lean esos versículos que aparecen allí. Y de igual manera, confiesa su plena confianza en Dios con esperanza. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar confiado. Habacuc sabe que aunque la crisis vendría, ahora su actitud sería de confianza. Confiar en la escasez, confiar con esperanza, alegrándose en Jehová y gozándose en su salvación, pero también confiar con fortaleza. Versículo 19. Primero con esperanza, el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo tengo la esperanza de que Él nos salvará, diría Habacuc. Yo tengo la esperanza de que Él nos sostendrá, Él proveerá. Por favor, vuelva al bosquejo, mi hermano arriba. Y confianza con fortaleza, versículo 19. ¿Por qué? Aunque dice, el cual hace mis pies como de ciervas, fortaleza que nos da estabilidad. Fortaleza que nos da estabilidad. Cuando dice el cual hace mis pies como de cierva, está utilizando la metáfora de este animal muy hábil para escarpar las montañas de los montes tradicionales y salta de una piedra a otra. Ustedes los han visto en algunos programas ecológicos muy bonitos, cómo ha desarrollado en el tiempo la estabilidad de saltar y de escarpar las montañas y no caerse. Pues bien, Habacuc está diciendo, así yo, por confiar en el Señor, que es mi fortaleza, seré como ese animal que es estable en medio de las alturas. En medio de las exigencias naturales de esta vida, como la escasez, la crisis y la presión que se sobrevendrá con nosotros, yo estaré estable. Y luego dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Indica que Él me hace en medio de las alturas continuar, avanzar. Hermanos, la seguridad y confianza en Dios nos da estabilidad y nos hace avanzar. Mientras que el miedo te debilita y paraliza, la confianza en el Señor te fortalece y te hace prosperar. Les invito a que lean ese salmo y las otras citas que aparecen allí. El miedo nos asusta, el miedo nos paraliza, el miedo nos debilita. El no confiar en el Señor nos produce miedo y todas estas emociones, mientras que el confiar en el Señor nos da fortaleza, esperanza y por lo tanto seguridad. Y eso nos da estabilidad emocional, física, familiar, social, eclesial, y también nos hace avanzar, nos hace andar en las alturas. Vamos hacia adelante, vamos hacia arriba cuando confiamos en el Señor. Cuando no confías, te da miedo, retrocedes o te estancas. ¿Qué vas a hacer? Cantemos como Habacuc.
porque este capítulo fue convertido en un salmo, un cántico de adoración. Sí, está bien, como un salmo, como un cántico de adoración. Por ello la palabra que aparece arriba, oración del profeta Habacuc sobre Sigilot, eso no es una persona, esa es una referencia musical, o sea, cómo entonar esta alabanza. Les invito a que se pongan de pie y búsquenme aunque la higuera no florezca. Yo le dije a Jesús que me buscara aunque la higuera no florezca, no la letra sino la alabanza. ¿Sí la tiene? Y terminamos cantando aunque la higuera no florezca. Pista no hay, tocaría tocarla. ¿No aparece allí? No, habría que tocarla. Bueno, hermanos, ustedes me disculpan, te lo voy a tener que dejar. Habrá que tocarla. ¿Se la encuentra? Tocarla. Ayúdenme, Carlos. Vamos a cantar todos, aunque la higuera no florezca. Ayúdenme con la guitarra. Mientras ellos, los hermanos, se ubican, termino diciendo lo siguiente, a manera de conclusión.